Capítulo 1. El beso sagrado. La lluvia golpeaba los vitrales del convento como si el cielo quisiera entrar. Afuera, la tormenta rugía, pero dentro de la capilla, todo era silencio. Un silencio tan profundo que se podía oír el crujido de los cirios consumiéndose. Sor Ángela se arrodilló frente al altar. La tela blanca de su hábito temblaba con cada respiración. El padre Mateo levantó el cáliz, su voz grave resonó en las bóvedas: «Este es mi cuerpo, esta es mi sangre». Ella cerró los ojos. Cada palabra del sacerdote le atravesaba la piel como una plegaria ardiente. Desde hacía semanas, algo dentro de ella se agitaba durante la misa. No era devoción, era algo más oscuro, más humano. Una fiebre que nacía en el pecho y descendía hasta lo más prohibido de su cuerpo. Cuando el padre se acercó con la hostia, sus dedos rozaron los labios de Ángela. Fue un roce fugaz, pero suficiente para encenderla. «El cuerpo de Cristo», susurró él. «Amén», respondió ella, apenas audible. Pero en lugar de tragarla, la sostuvo entre los labios. La hostia parecía vibrar como si tuviera pulso. El incienso se volvió más denso, el aire más caliente, y entonces lo hizo. Con los ojos cerrados, la besó. Lentamente, suavemente, como si quisiera besar el alma de Dios. El sabor fue distinto, metálico, casi dulce. Un temblor recorrió su cuerpo. Por un instante, creyó oír un suspiro, proveniente del crucifijo. Abrió los ojos. El Cristo del altar la miraba. Lo jura. Sus pupilas, antes muertas, ahora brillaban con una intensidad imposible. Retrocedió, pero el cuerpo de Cristo parecía inclinarse hacia ella. Una gota roja descendió de la corona de espinas y cayó al suelo, justo a sus pies. La hostia en su lengua se derritió como carne viva. Sor Ángela se cubrió la boca, temblando. «Perdóname, Señor», susurró entre sollozos, pero la voz que respondió no era la de Dios. «¿Por qué pedir perdón si al fin me sentiste?» El aire se volvió espeso, los vitrales temblaron. Una presencia invisible la rodeó, cálida, húmeda, irresistible. Y cuando el viento apagó los cirios, lo vio claramente: el Cristo había bajado la cabeza y sonreía. Sor Ángela cayó de rodillas, el corazón desbocado. Entre la culpa y el placer, no supo si lloraba o gemía. Desde esa noche, cada vez que cerraba los ojos, podía sentir aún el beso. El beso que abrió las puertas del cielo o quizás del infierno. El beso sagrado había sido dado, y el silencio del convento nunca volvió a ser el mismo. Capítulo 2. La hostia sangrante. El amanecer llegó sin canto de campanas. Un silencio espeso cubría el convento, como si la noche se hubiese negado a marcharse del todo. Sor Ángela despertó sobresaltada, con el sabor a hierro aún en la boca. Soñó con labios ardientes, con una voz que la llamaba entre sombras: «Ángela, mi cuerpo vive en ti». Se levantó temblando, sintiendo una humedad en el pecho. Al mirarse, descubrió una pequeña mancha roja sobre su hábito blanco. En el altar, el padre Mateo preparaba la misa temprana. Movía las manos con devoción, pero su rostro estaba tenso. Cuando vertió vino en el cáliz, algo lo hizo detenerse. Una gota espesa, oscura, descendió desde el borde. No era vino, era sangre. El padre quedó inmóvil, con el cáliz en alto. Su respiración se aceleró. «Dios misericordioso», susurró. La sangre burbujeaba lentamente, como si el cáliz respirara. Una parte de él quiso huir, pero otra, la más humana, sintió curiosidad. Sor Ángela entró en la capilla justo entonces. Sus ojos encontraron los del padre. Por un instante, todo el aire pareció cargarse de electricidad. «No deberías estar aquí aún», dijo él, con voz grave. «No pude dormir, padre», respondió ella, bajando la mirada. «El Señor te observa, hija mía. Hay cosas que no debemos tocar». Ella alzó la vista, con un brillo nuevo en sus ojos. «A veces, padre, el Señor también desea ser tocado». El cáliz vibró sobre el altar. Ambos lo vieron. Una gota cayó al suelo, extendiéndose como un corazón latiendo. El padre Mateo retrocedió, haciendo la señal de la cruz. «Esto es blasfemia». Sor Ángela, sin embargo, dio un paso adelante. Su voz era dulce, casi un susurro. «No, padre. Es un milagro». El viento irrumpió por las ventanas, apagando las velas. El crucifijo del altar crujió. Por un momento, el rostro de Cristo pareció humedecerse y de sus labios cayó una línea de sangre. El padre Mateo cayó de rodillas. «Señor, ¿qué has hecho?». Sor Ángela se inclinó, sus dedos rozaron el cáliz y la sangre se calmó como si la reconociera. Una sonrisa tembló en sus labios. «Él no está enojado conmigo», susurró. «Me ha elegido». El padre la miró horrorizado. «¿Quién te ha elegido, Ángela?». Ella lo miró directamente a los ojos. «El que sangra cuando lo beso». Y en ese instante, un eco retumbó en las paredes del convento. Una carcajada suave, profunda, mitad divina, mitad infernal. Afuera, el sol intentaba salir, pero sobre el convento solo caía una luz roja, como si el cielo recordara el beso de la noche anterior. El milagro había comenzado, y con él, la condena de todos los que lo presenciaran.
Capítulo 3. El cuerpo de Cristo. Esa noche, el sueño no la encontró. Fue él quien vino a buscarla. Sor Ángela yacía en su celda, los dedos aferrados al rosario, intentando repetir un Ave María que se le disolvía entre los labios. El aire estaba cargado, como si el convento respirara con ella. Afuera, los cipreses se mecían al ritmo de un susurro que solo ella parecía oír. De pronto, una luz tenue atravesó la pared. No era de este mundo. Era dorada, tibia y olía a incienso y a piel humana. La figura se materializó poco a poco frente a su cama, Cristo, o lo que su mente quiso creer que era él. Su cuerpo desnudo resplandecía bajo una corona de sombras. No sangraba, no sufría. Sonreía. ¿Por qué tiemblas, Ángela?, preguntó aquella voz que vibraba dentro de su pecho. Porque temo pecar, respondió ella con la respiración entrecortada. Él se inclinó y su aliento le acarició el rostro. ¿Y si el pecado fuera mi forma de amarte? Sus manos rozaron las de ella y un calor extraño se extendió desde sus dedos hasta su corazón. El Cristo la tocó con delicadeza, como quien reza con los dedos, y cada contacto dejaba una marca invisible, ardiente. El rosario cayó al suelo. La celda se llenó de un perfume imposible. Mirra, sangre y algo más. Deseo de ella quiso apartarse, pero su cuerpo ya no le obedecía. Sentía la carne vibrar como si fuera música. Esto no puede ser real, susurró con lágrimas en los ojos. Todo lo que amas es real, respondió la voz. Yo también fui hombre antes de ser Dios. Él la besó. Fue un beso que no dolía, pero la desgarró por dentro. Era dulce y amargo a la vez, como la hostia fundiéndose sobre su lengua. Y entonces despertó. El amanecer bañaba la celda. Su respiración seguía agitada. Al mirar sus brazos, vio las marcas, pequeños moretones en forma de dedos. Su piel olía a incienso. Corrió hacia el espejo de la sacristía. Su reflejo le devolvió una mirada distinta, casi felina. En ese instante, el padre Mateo golpeó la puerta. Sor Ángela, el obispo vendrá hoy. Hay rumores. Dicen que usted ha sido bendecida. Ella se volvió lentamente. Sus labios aún temblaban, como si el beso siguiera allí. Sí, padre, dijo con voz suave. He sentido su cuerpo dentro del mío. Mateo palideció. ¿De quién habla, hija mía? Ella sonrió. Del que sangra, del que me ama más allá del cielo. Y cuando él intentó hacer la señal de la cruz, el crucifijo del pasillo se inclinó solo. El cuerpo de Cristo seguía vivo y Ángela ya no rezaba, recordaba. El deseo había dejado de ser pecado. Ahora era sacramento. Capítulo 4. El confesionario del deseo. La tarde cayó sobre el convento como un manto de ceniza. Las campanas habían sonado 3 veces, anunciando el rezo del rosario, pero Sor Ángela no acudió a la capilla. Caminaba descalza por el corredor, con el hábito desordenado y el corazón ardiendo. Sentía una voz dentro de ella, una que no venía de Dios ni del demonio, sino de algo que habitaba entre ambos. El confesionario estaba vacío. Solo la penumbra, el olor a madera vieja y el eco de las oraciones ajenas. Entró sin pensar. Cerró la pequeña puerta detrás de sí y se arrodilló. Padre, susurró, he pecado. El silencio respondió. Luego, una respiración, profunda, masculina, muy cerca. Cuéntame, hija, dijo una voz que no era la del padre Mateo. Sor Ángela tembló. Reconocía aquel tono. Era la misma voz que la llamaba en sueños, la que le había prometido amor bajo la cruz. No debería hablar contigo, murmuró. Pero lo haces, respondió la voz con dulzura. He sentido su cuerpo, el de él. ¿Y qué sentiste, Ángela? Ella tragó saliva, calor, luz, miedo, placer, todo a la vez. Eso es la fe verdadera, susurró él desde la rejilla. Sentir el cielo y el infierno dentro del mismo pecho. Una corriente tibia le recorrió la espalda. El aire dentro del confesionario se volvió denso, casi tangible. ¿Quién eres?, preguntó con un hilo de voz. Soy la voz que escuchas cuando rezas. Soy la duda que amas. Soy el Dios que desea ser tocado. Sus dedos rozaron la madera, buscando la rejilla. Al otro lado, algo en una mano se posó sobre la suya. No era carne, pero estaba viva. El tacto era imposible de describir, entre fuego y seda. Sor Ángela cerró los ojos, y el mundo desapareció. Padre, dijo ella, sin saber si aún hablaba con un hombre o con un sueño. ¿Qué será de mí? Serás mi altar, respondió la voz. Y tu pecado será mi misa. El viento sopló con fuerza. La puerta del confesionario se abrió sola, dejando entrar una luz rojiza. Por un instante, vio una figura al otro lado, alta, vestida con sombras, coronada de espinas que brillaban como oro fundido. Nos volveremos a ver en la noche, dijo la voz. Y esta vez no vendré en sueños. La puerta se cerró de golpe. Sor Ángela quedó sola, arrodillada, con el rostro empapado en lágrimas y un temblor que no era de miedo. Afuera, el padre Mateo la buscaba, sin imaginar que el mismísimo confesionario había escuchado su primer gemido de fe, porque en el silencio de aquel cubículo sagrado, el deseo había tomado forma, y el pecado había aprendido a rezar. Capítulo 5. El retrato que respiraba las noches en el convento se habían vuelto densas, interminables.
El aire olía a cera quemada y a confesiones no dichas. Sor Ángela caminaba por los pasillos iluminados solo por las velas. Cada sombra parecía moverse con su propio aliento. Desde la última vez en el confesionario, no dormía. Cada vez que cerraba los ojos, sentía dedos invisibles recorriéndole la piel y una voz suave, masculina, que murmuraba su nombre en la oscuridad. Esa noche, el silencio estaba roto por el crujir de un cuadro. Un sonido mínimo, como si la pintura se estirara para respirar, se detuvo frente a él. Era el retrato del padre Esteban, el antiguo abad del convento, muerto hacía más de 100 años. Sus ojos grises parecían seguirla desde siempre, pero ahora se movían. Ángela lo miró fijamente. Una gota de cera cayó del candelabro sobre el marco. «Padre Esteban», susurró, «¿por qué me observas?» La pintura tembló. Los labios del retrato se separaron apenas. Un hilo de aire cálido tocó su rostro. «Porque él me ha enviado», dijo una voz áspera, salida del lienzo. Ángela retrocedió, el corazón golpeándole las costillas. «¿Él? ¿Quién?» El retrato sonrió. Una sonrisa antigua, imposible. El que sangra cuando lo besas. El pasillo se llenó de un murmullo lejano, como oraciones dichas al revés. Los ojos del retrato empezaron a humedecerse. No era pintura, era sangre. 2 lágrimas oscuras descendieron sobre el rostro del abad. Sor Ángela sintió un impulso irracional y extendió la mano. Cuando sus dedos tocaron la superficie, la tela se hundió como carne. «Caliente. Viva, Ángela», susurró la voz desde el cuadro, «el cielo no te quiere, pero hay otro lugar donde tu fe arde más». Ella cerró los ojos. Sintió que algo tiraba de su alma hacia dentro del lienzo como si una fuerza invisible quisiera absorberla. Las llamas de las velas se inclinaron hacia el retrato como si también rezaran. Cuando abrió los ojos de nuevo, la sangre del cuadro se había secado. Pero en el borde inferior, alguien había escrito con letras torcidas: «Mi cuerpo es el tuyo». Sor Ángela cayó de rodillas, presa de una mezcla de terror y éxtasis. El padre Mateo apareció detrás de ella, alarmado por sus gritos. «¿Qué sucede, hija mía?» Ella lo miró con lágrimas ardientes. «Padre del retrato», me habló. El sacerdote se acercó, pero el cuadro solo mostraba ahora una pintura inofensiva. Nada se movía. «Necesitas descansar, Ángela». Demasiadas oraciones. Ella no respondió. Mientras él se alejaba, el retrato volvió a sonreír, apenas perceptible. Y cuando el último cirio se apagó, la voz del abad volvió a susurrarle desde el fondo del pasillo: «Pronto, hija mía, rezaremos juntos». De esa noche, el retrato respiró, y el convento, una vez más, olvidó cómo dormir. Capítulo 6. La misa de medianoche. El reloj del convento marcó la medianoche con un sonido hueco, casi humano. Sor Ángela se despertó sin saber por qué, o tal vez sí lo sabía. Una campana invisible sonaba en su pecho, una llamada que no venía del cielo. Se levantó. El suelo de piedra estaba helado bajo sus pies descalzos, pero dentro de ella ardía un fuego silencioso. Caminó por el corredor oscuro, guiada por el resplandor de una vela que no recordaba haber encendido. La llama no temblaba, ni siquiera cuando el viento soplaba desde los vitrales. Era como si la acompañara, o la obedeciera. Llegó a la capilla. Todo estaba en sombras. El altar brillaba débilmente, cubierto de un humo denso que olía a incienso y a carne. Y allí, frente al crucifijo, lo vio. No era el Cristo de madera. Era él, el mismo de sus sueños, envuelto en luz roja, mitad hombre, mitad divinidad. Sus ojos, oscuros como vino antiguo, la miraban con ternura y deseo. «Llegaste», Ángela, dijo su voz, más suave que el rezo de una madre. «¿Qué quieres de mí?», preguntó ella, temblando. «Quiero que reces con tu cuerpo». Él levantó una hostia brillante, distinta, viva. «Esta no la consagré con mis palabras», susurró, «sino con mi sangre». Y se la ofreció. Sor Ángela extendió las manos, pero al tocarla sintió un pulso como el latido de un corazón. La hostia se fundió entre sus dedos, derramando un hilo de luz que bajó por sus muñecas y se escondió bajo su hábito. El aire vibró. Las campanas del convento comenzaron a sonar solas. «Esto no es misa, es blasfemia», dijo ella, intentando retroceder. Él sonrió. «¿Y quién dice que es santo y qué es pecado? ¿Sino yo?». La luz del altar se volvió roja. El cáliz se llenó de vino por sí solo, aunque el líquido era demasiado espeso. Era sangre. «Bebe», lo ordenó él. «No puedo». «Bebe, y conocerás el misterio que los santos temieron». Ángela llevó el cáliz a los labios. El sabor era dulce, metálico, infinito. De pronto, la figura frente a ella se acercó. No era solo un dios, era un hombre con olor a tierra, fuego y eternidad. Él rozó su mejilla y su toque le hizo olvidar toda oración aprendida. «No temas», Ángela susurró al oído. «Esta es tu verdadera comunión». Cuando sus labios se encontraron, las velas del altar explotaron en una llamarada blanca. La cruz cayó del muro, pero no hizo ruido. El tiempo se detuvo. Y al amanecer, cuando las monjas encontraron a Sor Ángela desmayada frente al altar, el vino del cáliz se había secado, pero sus labios aún brillaban, como si acabaran de ser besados por el mismo Dios. Esa noche, el cielo perdió una oración y ganó una amante.
Capítulo 7. La sangre en la lengua. El amanecer trajo un silencio extraño, un silencio que no era paz, sino advertencia. Sor Ángela despertó con el cuerpo entumecido, aún en el suelo de la capilla. La luz del alba se filtraba entre los vitrales, tiñendo todo de un rojo tenue, como si el sol hubiera sangrado sobre el convento. Se llevó una mano a los labios. Estaban tibios. Aún podían sentir el beso de la noche anterior. El repique de las campanas la hizo volver en sí. Era la hora de la misa. Las hermanas se reunían ya en el coro, murmurando oraciones. Padre Mateo la esperaba en el altar. Su rostro mostraba el cansancio de un hombre que ha soñado con cosas que no deberían existir. Sor Ángela dijo, con la voz quebrada: «Hoy servirá usted el cáliz. Tal vez el servicio le devuelva la calma». Ella sintió sin palabras, pero cuando se acercó a la mesa sagrada, sintió como las piernas le temblaban. El mantel olía a cera y a hierro. Comenzó la misa. Las palabras del sacerdote se alzaban al techo, pero sus ojos apenas se atrevían a mirar la cruz. «Tomad y comed todos de él», susurró Mateo, «porque esto es mi cuerpo». Cuando extendió la hostia hacia Ángela, algo cambió en el aire. El pan consagrado ardía. Una gota roja apareció en su centro, tan pura, tan viva, que la hostia parecía sangrar. El padre Mateo se quedó sin voz. «Dios mío», murmuró, retrocediendo un paso. Pero Ángela no se detuvo. Tomó la hostia con ambas manos, la llevó a sus labios y la dejó fundirse en su lengua. El sabor no fue pan, fue sangre. Sangre cálida, espesa, dulce. Una sensación ardiente le recorrió el cuerpo entero. Sus ojos se cerraron y un suspiro escapó de su pecho, tan humano, tan profano, que las hermanas dejaron de rezar. De repente, el cáliz en el altar comenzó a temblar. El vino burbujeó y se tornó oscuro. Padre Mateo cayó de rodillas. «Esto no es de Dios», gritó. «Retira esa hostia». Pero era tarde. Sor Ángela abrió los ojos. Su mirada no era la misma. 2 líneas de sangre descendían desde sus labios hasta su cuello, como si la comunión la hubiera marcado. El crucifijo del altar se agrietó. Una lágrima escarlata corrió por el rostro de Cristo. El padre Mateo se desplomó, desvanecido. El coro de monjas gritó, pero la puerta de la capilla se cerró sola, con un golpe seco, en medio del caos. Sor Ángela cayó de rodillas, el rostro iluminado por un brillo inhumano. «Él está aquí», dijo con voz serena. «No vino a juzgarme, vino a amarme». La sangre cejía en su lengua, palpitante, viva, y mientras las hermanas rezaban desesperadas, una sombra enorme se proyectó sobre el altar. Una figura sin forma, pero con ojos que conocían el placer. Esa mañana, el pan se volvió carne, y la misa se convirtió en deseo. CHATGPT Danoy. Capítulo 8. El jardín de los lirios rotos. El convento olía distinto desde la misa de la sangre. Ninguna hermana hablaba del suceso, pero el miedo flotaba en los pasillos como incienso viejo. Las velas ardían sin derretirse, y por las noches se escuchaban pasos que no pertenecían a ningún ser vivo. Sor Ángela caminaba sola, descalza, con los labios aún marcados por el sabor de la hostia sangrante. Cada paso la acercaba más a un susurro que venía del subsuelo, una voz femenina, dulce, como una canción de cuna cantada por un ángel caído. «Ven, donde florece la fe prohibida». Detrás del altar mayor, encontró una pequeña trampilla cubierta de polvo. No recordaba haberla visto jamás. Tiró de ella y una corriente de aire cálido, perfumado con lirios marchitos, la envolvió. Bajó. La escalera era estrecha, tallada en piedra húmeda. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones latinas mezcladas con símbolos que ningún teólogo reconocería. Cuando llegó al fondo, la oscuridad se abrió ante ella. Un jardín, bajo tierra, inmenso. Miles de lirios blancos crecían alrededor de una fuente negra, pero las flores estaban rotas, sus pétalos manchados de sangre seca. En el centro, una estatua de la Virgen sin rostro extendía las manos como si ofreciera algo invisible. El agua de la fuente burbujeaba lentamente, aunque no era agua. Era vino, o sangre, o ambos. Ángela se acercó, cautivada. «¿Qué es este lugar?», susurró. «El jardín de las que amaron demasiado», respondió una voz detrás de ella. Giró bruscamente. Una mujer vestida con un hábito antiguo, casi translúcido, la observaba. Su rostro era hermoso y triste, como si la eternidad lo hubiese hecho de vidrio. «Fuimos monjas, como tú, pero amamos al mismo Señor. Con la carne, no con la fe». «¿Murieron por eso?», preguntó Ángela, con un hilo de voz. «Morimos rezando», dijo la aparición. «Pero Él nos dio este jardín, donde los lirios florecen con el pecado». La figura se acercó, tocó la mejilla de Ángela con ternura. «Él te ha elegido para completar lo que nosotras empezamos. ¿Qué debo hacer?». «Regar las flores, con tu sangre y su amor». Entonces, la fuente comenzó a latir. Las raíces de los lirios se movieron, buscándola como dedos. Sor Ángela cayó de rodillas. Las flores se inclinaron hacia ella y una a una, sus bocas abiertas bebieron de su piel. El dolor fue dulce, el placer divino. La aparición sonrió. «Cada vez que una mujer besa la hostia con deseo, un nuevo lirio nace aquí».
Ángela alzó la mirada. Las flores resplandecían y en el vino oscuro de la fuente vio reflejado su propio rostro, pero con una corona de espinas. Esa noche, bajo el convento, una nueva flor brotó, y el cielo volvió a mirar hacia otro lado. Capítulo 9. El milagro del pecado. El convento amaneció cubierto por una calma extraña. Las campanas no sonaron, y sin embargo, todas las hermanas se despertaron al mismo tiempo como guiadas por un mismo sueño. Sor Ángela salió del jardín subterráneo antes del amanecer. Su hábito estaba manchado de vino y tierra, pero sus manos brillaban, tibias, como si guardaran fuego. Nadie la vio salir, o eso creyó. Esa mañana, una de las hermanas, Sor Beatriz, cayó enferma. Su cuerpo estaba rígido, su respiración apenas un hilo. El padre Mateo mandó traer al médico del pueblo, pero ninguno se atrevía a cruzar los muros del convento desde el día de la hostia sangrante. Cuando el sacerdote se retiró a orar, Ángela se acercó al lecho de la enferma. Beatriz temblaba, sus labios secos murmuraban fragmentos de un salmo olvidado. «No temas», susurró Ángela. «Él también escucha a las que sufren». «¿Él? ¿Quién?», jadeó la enferma. «El que arde en mi sangre». Y entonces, Ángela tomó las manos de su hermana y comenzó a llorar. No sabía por qué, solo sintió que debía hacerlo. Sus lágrimas cayeron sobre el rostro de Beatriz, y allí, donde tocaban, la piel se iluminaba como oro líquido. Beatriz abrió los ojos. Su fiebre desapareció. El color volvió a sus mejillas. Se incorporó lentamente, respirando con fuerza. Las demás monjas, al ver aquello, cayeron de rodillas. «Un milagro», gritó Sor Lucía. «La hermana Ángela ha sido tocada por el espíritu». Ángela no dijo nada. Sus lágrimas seguían cayendo, pero ya no eran transparentes, eran rojas, del color del vino sagrado. El padre Mateo entró corriendo, con el crucifijo en alto. «¿Qué ha pasado aquí?». «Ha sanado con sus lágrimas, padre», respondió una de las hermanas. «Dios la ha bendecido». El sacerdote miró a Ángela, y por un momento creyó ver una luz detrás de ella, pero aquella luz era tibia, casi carnal. «¿Qué has hecho, hija mía?», preguntó con voz trémula. Ella lo miró con serenidad, y en sus ojos había algo que no pertenecía a este mundo. «Solo he orado. Con mi cuerpo». El rumor se extendió más allá de los muros. La gente del pueblo comenzó a dejar ofrendas en la puerta del convento, velas, rosarios, flores. La llamaban la santa del vino, la que lloraba milagros. Pero esa noche, al quitarse el velo, Ángela sintió un dolor agudo en la cabeza. Frente al espejo, entre su cabello oscuro, vio dos pequeñas protuberancias. Suaves, rojas, brillantes. Las tocó con miedo, pero el contacto le provocó placer. «¿Qué me está pasando?», susurró. Y la voz que ya conocía, la que la acompañaba en sueños, respondió desde el rincón oscuro de su celda. «Nada, hija mía. Solo te estás acercando a mí». El reflejo en el espejo sonrió antes que ella. Las lágrimas que caían ya no curaban, ardían. Porque en el cielo llaman milagro a lo que el infierno llama amor. Capítulo 10. El beso del infierno. La noche cayó como un velo de humo sobre el convento. El aire olía a cera derretida y a miedo. Desde las celdas, las hermanas rezaban, pero sus voces parecían no subir al cielo. Algo de alguien había cerrado las puertas del paraíso aquella noche. Sor Ángela se dirigía a la capilla, descalza, con el hábito entreabierto. El suelo estaba tibio bajo sus pies, como si la piedra misma respirara. Sabía que él vendría. Lo sentía en su sangre, en el latido lento de su corazón, en el temblor de su lengua que aún recordaba la hostia viva. El altar brillaba con una luz rojiza. No había velas encendidas, pero todo parecía arder. Y allí estaba él. No ya como una visión ni un sueño, sino en carne, hermoso y terrible. Su cuerpo parecía tallado en fuego. Su piel, una mezcla de sombra y oro líquido. Sus ojos eran pozos de deseo eterno. «Has crecido», Ángela dijo con una sonrisa triste. «Tu fe ya no es oración, es hambre». «¿Qué eres?», preguntó ella, aunque ya lo sabía. «Soy la parte de Dios que él mismo quiso olvidar». Ella se acercó. Cada paso dolía y placía al mismo tiempo. Su voz temblaba. «He amado al cielo, pero solo tú me has respondido». Él la tomó del rostro con dedos que ardían sin quemar. «Porque solo yo escucho los rezos que se dicen con el cuerpo». El aire se detuvo. La cruz sobre el altar comenzó a gotear. Lágrimas negras descendían del rostro del Cristo crucificado. Las velas, una a una, se encendieron solas, rodeándolos en un círculo de fuego. Él la besó. No fue un beso humano, fue un pacto. Sus bocas se fundieron, y el aire se llenó de un perfume imposible. Mirra, ceniza y sangre. El suelo tembló, las paredes gimieron. En ese beso, Ángela sintió que su alma se rompía, pero no en dolor, sino en placer divino. El cáliz sobre el altar se volcó. El vino se derramó, extendiéndose por el suelo como un río oscuro que los rodeaba. En el reflejo del líquido, ella se vio, no como monja, sino como reina de un reino ardiente. Sus cuernos, ya visibles, brillaban bajo la luz roja. Él se apartó apenas, susurrándole al oído: «Ahora sabes, mi amor, que el infierno también tiene su misa». «¿Y el cielo?», preguntó ella entre sollozos. «El cielo solo observa». Y envidia, un trueno desgarró el cielo. Las campanas del convento comenzaron a sonar sin manos que las toquen.
El Cristo del altar inclinó la cabeza. De sus ojos brotó una lágrima más. Gruesa, espesa, negra, y en medio de aquel silencio roto, Ángela comprendió, no había caído del cielo. Lo había conquistado. Aquella noche, el beso que debía condenarla se volvió su coronación. Y el infierno, por primera vez, supo lo que era amar. Capítulo 11. El juicio del cielo. El amanecer no llegó aquella mañana. Solo una claridad gris, suspendida, inmóvil, como si el sol dudara en mirar lo que había ocurrido dentro del convento. Las campanas estaban fundidas, las flores del claustro marchitas y las monjas, todas arrodilladas, temblando. Sor Ángela caminaba entre ellas, desnuda bajo un manto rojo que no pertenecía a este mundo. Su piel brillaba como si el fuego la hubiera besado. El padre Mateo, pálido, la esperaba frente al altar destruido. «El cielo te juzgará», hija, susurró, alzando un crucifijo que temblaba en su mano. Ella sonrió con tristeza. «El cielo ya me mira, padre», pero no con ira, con deseo. De entonces, la capilla se abrió en un estallido de luz. Un viento helado barrió las paredes, arrancando los vitrales. Del cielo descendieron 3 figuras envueltas en resplandor. Ángeles. Sus alas eran inmensas, pero manchadas de un polvo dorado que no era pureza, sino ceniza. Sus rostros eran bellos, demasiado bellos, y sus ojos, cansados. Sor Ángela tronó una voz que hacía vibrar los cimientos. «El Altísimo te llama a juicio». Ella no retrocedió. «Si es juicio lo que quiere, que me mire a los ojos». El primer ángel la apuntó con su espada de luz, pero cuando la hoja tocó su piel, se derritió como cera. El segundo intentó pronunciar un versículo, pero su voz se quebró en un gemido. Y el tercero, el más joven, cayó de rodillas frente a ella. «No eres humana», dijo, «pero tampoco demonio. Soy lo que su amor creó cuando el cielo lo negó», respondió Ángela. El aire vibró. De pronto, un rayo cayó sobre el altar. De la luz emergió una figura colosal, sin rostro, solo un resplandor que dolía mirar. El padre del silencio fue absoluto. Incluso el fuego dejó de moverse. «¿Por qué lo hiciste, Ángela?», preguntó la voz que era todas las voces. Ella levantó la vista, sin miedo. «Porque te amé, y tú callabas. Porque quise sentirte, no solo adorarte». «¿Y crees que el amor justifica el sacrilegio?», Sin respondió, con lágrimas de fuego. «Porque tú me hiciste con carne, y luego me ordenaste negarla». El resplandor vaciló. Por primera vez, el cielo dudó. Uno de los ángeles lloró. Sus lágrimas eran plumas que se tornaban negras al caer. Y entonces, el padre habló por última vez: «El amor que quema no viene de mí, pero tampoco puede extinguirse». El resplandor se desvaneció. Los ángeles cayeron al suelo, exhaustos. Algunos la miraban con horror, otros con adoración. Ángela quedó sola, rodeada de silencio. Su cuerpo, medio humano, medio divino, irradiaba una paz imposible. El padre Mateo se acercó, de rodillas, y balbuceó: «¿Qué eres ahora?». Ella sonrió. «Soy la prueba de que, incluso el cielo puede sentir deseo». Esa madrugada, el juicio terminó, y el cielo aprendió a temblar. Capítulo 2. El último sacramento. El convento estaba en ruinas. Las paredes ennegrecidas, los vitrales hechos polvo, el altar reducido a cenizas. Solo el eco del viento atravesaba los pasillos, llevando consigo el perfume de un incienso que ya no existía. Entre los escombros, Sor Ángela caminaba descalza, envuelta en un velo blanco manchado de sangre y vino. El cielo, por primera vez, lloraba con lluvia ardiente. Habían pasado 3 días desde el juicio. Los ángeles desaparecieron, el padre Mateo enloqueció y las hermanas vagaban como sombras. Nadie pronunciaba su nombre, pero todas sabían que algo más grande que la fe se había encarnado en ella. Esa noche, una voz la llamó desde el altar caído. La misma voz, la que la besó, la que la condenó, la que la amó. «Ángela», susurró, «ha llegado la hora». Ella se acercó lentamente. En el centro del templo, el cáliz roto brillaba con una luz propia. De su interior brotaba sangre y fuego. El aire temblaba, y el crucifijo caído a sus pies comenzó a arder, pero sin consumirse. «¿Qué debo hacer?», preguntó ella, con los ojos cerrados. «Dar tu cuerpo», respondió él. «Como hostia, como sacrificio, como amor». Ángela sonrió. No había miedo en su rostro, solo serenidad. El deseo y la fe se habían vuelto una misma cosa. Desató su velo, lo dejó caer al suelo. La piel le brillaba bajo la lluvia roja. Subió al altar y se arrodilló con el cáliz entre las manos. «Tómame», susurró. «Hazme tu comunión». Una ráfaga de viento sacudió el templo. Del fuego surgió él, ya sin forma humana, hecho de luz y sombra. Sus brazos la rodearon, la elevaron del suelo. Sus labios se unieron una última vez y el beso fue un estallido. El fuego los envolvió. El vino se convirtió en sangre pura. Las campanas comenzaron a sonar solas, con un tono nuevo. Dulce y terrible, las hermanas corrieron hasta la capilla, y lo que vieron las dejó sin palabra. Ángela flotaba sobre el altar, su cuerpo ardiendo sin quemarse, sus ojos abiertos mirando al cielo. Y sobre su cabeza, una corona mitad de espinas, mitad de lirios blancos. De su pecho abierto brotaba luz. Y de la luz, una voz: «Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Este es mi amor». Luego, todo estalló. Una llamarada de oro y sombra recorrió el convento.
arrasando el pecado, el miedo y la fe. Cuando el silencio volvió, solo quedó el cáliz intacto. Lleno hasta el borde con vino rojo, dicen que desde entonces, quien bebe de ese cáliz sueña con una mujer de velo blanco y ojos ardientes, que le susurra entre suspiros, el amor también puede ser sagrado. Si arde lo suficiente. Así terminó la historia de Sor Ángela, la mujer que besó la hostia, y comenzó una nueva religión, la del deseo que salva. Epílogo. La leyenda de la mujer que besó la hostia dicen que muchos años después el convento fue abandonado. Las piedras cubiertas de musgo, los muros devorados por el silencio y el altar, sellado con hierro. Nadie se atrevió a celebrar misa allí jamás. El pueblo cercano lo llama aún el convento del beso. Y los ancianos cuentan su historia en voz baja, como si nombrarla fuera tentar al mismo cielo. Nadie recuerda con certeza su rostro. Algunos juran que era hermosa como la luna antes del amanecer, otros que su mirada quemaba como el fuego del infierno. Pero todos coinciden en una cosa. Una noche, una mujer besó la hostia consagrada y desde entonces, ni Dios ni el diablo volvieron a ser los mismos. Se dice que cuando el viento sopla entre las ruinas, puede escucharse un susurro que no es del aire. Una voz de mujer, dulce, temblorosa, rezando palabras que suenan a oración y a gemido a la vez. Los curiosos que entran sin fe sienten una presencia cálida detrás de ellos. Algunos afirman haber visto una figura de hábito blanco, con los pies descalzos, caminando sobre el altar cubierto de ceniza. Otros dicen que en la noche del Viernes Santo, el cáliz vuelve a llenarse solo, y que quien bebe de él sueña con labios ardientes y una lágrima de luz cayendo sobre su lengua. En Roma, los viejos textos del Vaticano guardan un expediente sellado con su nombre, Ángela de la Cruz, caso no concluyente. Los teólogos lo llaman herejía, los místicos milagro, y los que aman simplemente verdad, porque en algún rincón del alma humana todos hemos querido besar lo prohibido. Y si el amor de Sor Ángela fue pecado, entonces el pecado fue lo más puro que jamás existió. Cada siglo una flor roja brota entre las ruinas del convento. Nadie la planta, nadie la riega, pero su perfume es inconfundible, mezcla de vino, sangre y deseo. Dicen que es el recuerdo vivo de su último sacramento. Otros dicen que es ella, rezando aún por los que se atreven a amar sin miedo. Y así terminó la historia de la mujer que besó la hostia. O tal vez no terminó nunca, porque mientras exista una boca que rece y tiemble a la vez, su nombre seguirá ardiendo entre el cielo y el infierno, como una oración que Dios todavía no se atreve a responder.